¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Con mucha actividad? Bien cansado. Bien cansado. Pero muy contento de estar aquí en Argentina, estar en este set. Y gracias por esta oportunidad. Un abrazo a nuestra querida Argentina. Bueno, además mucha expectativa también en su país, que C5N llega mucho a No Ecuador. me digas. Sí. Un abrazo a Ecuador. Sí. Pronto nos veremos. Qué tremendo, ¿no? Que no pueda retornar a su país. Era demasiado descarado y es la hipocresía mundial, el doble estándar. Si la 10ª parte de lo que nos han hecho a nosotros lo hubiera hecho un gobierno de izquierda, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero como es contra la izquierda, contra el correísmo, no pasa nada. A mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico a las 8 de la noche el 17 de septiembre, cuando me tenía que inscribir como candidato el 18 de septiembre. Me impidieron regresar con eso a mi patria, por influjo psíquico, te puedo mostrar. Y con eso hicieron presidente a Lasso. No solo nos roban la reputación, la libertad, la estabilidad, nos roban la democracia. Así hicieron presidente a Lasso. Cuando metieron preso a Lula, hicieron Claro. presidente a Bolsonaro. Ya basta. Ahora, Rafael, ¿cómo se proyectó de la misma forma con usted, con Lula, la persecución aquí contra Cristina que termina con este intento de asesinato? ¿Cómo calcado fue contra Evo? ¿Cómo Sin fue duda una calcado? estrategia regional en América Latina, sobre todo en Sudamérica, no existen casualidades. No. En las dictaduras de los 70 para combatir el avance del comunismo no era casualidad, era un plan articulado. Ahora enfrentamos, no se engañen, un plan articulado, preparado con mucha paciencia, fiscales cooptados, jueces cooptados con vice 5 años para Estados Unidos, escuelas de fiscales financiadas por Estados Unidos, pasantías en los Estados Unidos, más obviamente aquí la pieza clave son los medios de comunicación, porque es verdad que antes ha habido también persecución judicial y judicialización de la política. Es verdad que una vez ha sido contra la propia derecha, entre ellos mismos, por ejemplo, Alan García, pero es la excepción. Ahora, en forma generalizada, sistemática, la persecución es contra los dirigentes de izquierda. ¿Por qué? Porque un eje central son los medios de comunicación, sin eso no habría lawfare. Son los que logran consenso, consentimiento, que hasta la gente más noble aplauda la mayor canallada, que se someta a la justicia por miedo a los medios de comunicación, que ya copien tan solo los titulares y los pongan en la sentencia. Y esos medios de comunicación, que a nadie les quede la menor duda, son de la derecha. Entonces, cuando ven un peligro al sistema, sanan, superan sus contradicciones internas y apuntan todo contra ese peligro, y esos somos los dirigentes de izquierda, y así tratan de lograr lo que no logran en las urnas, ¿no? Por eso, qué importante la reivindicación a Lula, qué importante que Lula gane, que vuelva a ser presidente de Brasil, porque será también una derrota a todo ese sistema. Bueno, lo que pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia Le da un también, golpe de Estado obvio. Evo y lo arrasan. Y lo que vio pasar en Ecuador, nosotros perdimos por nuestros propios errores. Por supuesto, un factor determinante fue que no me dejaron regresar. Créeme, horas antes de mi inscripción, que me permitía regresar, en pandemia, 2000 juicios parados por orden de Consejo de Judicatura. Solo siguió nuestro juicio, tiempo récord, investigación previa, primera instancia, segunda instancia, casación. Todo en menos de un año, la casación dura más de un año. En 17 días sacaron la casación. Más todos los exiliados, no había dirigencia, ¿no? Y eso generó errores que nos hizo perder la elección, pero el apoyo es inmenso en Ecuador y con más ganas me va a impedir regresar a mi patria porque sabe que los arrasamos. Muy bien por Lula, muy bien por Brasil, muy bien por Evo Morales, muy bien por Cristina cuando ganó con Alberto Fernández, y que entiendan que podrán demorar la historia, podrán generar sufrimiento, daño, pérdida de tiempo. Ya tenemos 200 años de su desarrollo y les parece que no es suficiente, pero no podrán cambiar el curso de la historia. Más temprano que tarde volverán esos gobiernos progresistas porque la gente ya puede comparar, ¿no? Y seguiremos luchando, y esa es la obsesión de todo político latinoamericano, por finalmente sacar a la región del subdesarrollo. Y es necesario, me parece, Rafael, recrear UNASUR, recrear incluso con otros partidarios progresistas del mundo, porque hoy la derecha y la extrema derecha son un peligro en todas partes. Pero más allá de eso, ¿no? Más allá de izquierda-derecha, el mundo del futuro será un mundo de bloques. Estados Unidos es un gran bloque, 50 Estados Unidos, una unión la más perfecta de la historia tal vez. Europa obviamente es un bloque, Rusia es un bloque, el país más extenso del mundo, China es un bloque, 1.400 millones de habitantes, el Medio Oriente actúa muchas veces como bloque. América Latina tiene que actuar como bloque para tener peso en el concierto internacional, si no será arrasada. Entonces es increíble una derecha tan ciega, tan miope, tan fundamentalista, tan odiadora, que incluso se oponga a la integración. Eso no era así. UNASUR fue fundada por gobierno de derecha, Álvaro Uribe, Alan García, pero luego eso se radicalizó y vino una derecha tonta que no tiene límite ni escrúpulos, ya no respeta la integración, la democracia, los derechos humanos, y es muy grave. Pero
la integración va más allá de derecha e izquierda. Total. Queremos América Latina, tenemos que como bloque actuar porque el mundo del futuro será un mundo de bloques. Exacto. ¿Cómo la encontró a la vicepresidenta? Muy bien, me ¿Cómo le tranquilizó. impactó cuando se enteró del intento de Eso, asesinato? imagínate el impacto para uno y para la familia de uno. Cuando ven Claro. tus hijos eso, cuando ven tu esposa eso, que le puede pasar a cualquiera. Entonces fue un impacto muy, muy fuerte. Es un milagro que Cristina esté viva. Y el asesino no solo era el que apretó el gatillo, sino todos los que indujeron a esa situación, el odio que inocula a diario una prensa irresponsable en nombre de la libertad de prensa. Es una libertad de prensa y tarde o temprano tenemos que enfrentar esas barbaridades. O sea, creen que la mentira, manipulación, los discursos de odio es libertad de prensa. No, eso es atentar contra la libertad de todos, no solo contra la libertad de prensa. Y hay que enfrentar esos problemas. Gracias a Dios la encontré muy bien a Cristina, a mí me dio mucha emoción verla, porque claramente entiendo que no hubiera sido tan descuidado ese asesino y no estuviera ahí Cristina. Es verdad. Sí, sí. Pedro. Presidente, buenas noches. Mañana se va a presentar un documental justamente sobre el exilio de varios y varias dirigentes de su movimiento que están en México. Tal vez hay mucha gente que no tiene noción de la persecución que se ha vivido en Ecuador porque está muy centralizada en su persona. ¿Nos puede recordar alguna de las otras personas que están en exilio y perseguidas en Ecuador? Encantado, pero no es solo que ha pasado esto, yo diría, casi desapercibida, la terrible persecución política en Ecuador ante la indiferencia del mundo, porque se centra en mi persona, sino porque Ecuador es un país pequeño, marginal. Entonces a mucha gente no le ha interesado. Pero tal vez la peor persecución de los tiempos contemporáneos que ha tenido América Latina ha sido terrible. La persecución descarada contra un movimiento donde los políticos te hablan, este es correísta, hay que votarlo por ser correísta, donde si tú mandaste un tuit y eres empleado público a favor nuestro, me retuiteaste, lo votan del trabajo. Y bueno, a mí me han puesto como 50 juicios políticos, me condenaron por influjo psíquico. De los 9 jueces que actuaron, 3 tribunales, primera instancia, segunda instancia, casación, 7 eran puestos a dedo porque sacaron 70% de la corte, solo dejaron ese 30% comprometido políticamente para perseguirnos. Esto ha sido denunciado ya por el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, fue declarado constitucional por su propia Corte Constitucional, así descarado es el asunto, pero no pasa nada ante la indiferencia del mundo. Se le va a derrumbar en cortes internacionales, pero ¿cuánto tiempo pasará? Y habrá que ver si hacen caso a esas cortes internacionales. Pero como tú bien dices, mi caso no es el único, el vicepresidente va 5 años preso, sin ninguna prueba en su contra, para robarle la vicepresidencia, porque era la piedra en el zapato del traidor Moreno, por el caso de Brecht. Pero fíjense, ¿cómo se llama el caso de Brecht? La empresa corrupta y corruptora, Odebrecht, los funcionarios corruptos, los Odebrecht, y ni siquiera acusaron a Odebrecht, no la acusó el Estado ecuatoriano. No es que la acusó, investigó y la declaró inocente, no la acusaron, porque claramente hay un pacto de dejar en impunidad a Odebrecht, siempre y cuando implican al vicepresidente para meter preso al vicepresidente, robarse la vicepresidencia y tener vía libre para la destrucción que hicieron en el país. Ricardo Patiño da un discurso en un evento interno, ni siquiera en el parque, en un salón para nuestros militantes, un evento partidista. Llama a la resistencia combativa, incitación a la rebelión, orden de prisión. Gabriela Rivadeneira, por los hechos de octubre de 2019, que fue el movimiento indígena que se levantó, acusaron a Gabriela Rivadeneira de incitación a la rebelión, la prefecta Pavón, Virgilio Hernández, ellos los metieron presos. Gabriela pudo refugiarse en la Embajada de México y luego meten preso a su padre. Y en cadena nacional sale Moreno diciendo, ya encontramos el testaferro, el que le maneja los millones a la corrupta Gabriela Rivadeneira. 6 meses después se lo declara inocente esa persona, incluso de tercera edad, y no publicó media vocal la prensa. Y así te puedo seguir enumerando casos. O sea, mi equipo de gobierno tiene centenas de casos penales y otras centenas de casos civiles y administrativos. Es una persecución brutal, como nunca antes en la historia. Rafael, estábamos hablando recién con Pedro, con Andrés Lerner, lo que acaba de suceder en el Reino Unido, ¿no? Donde la primer ministro anunció un ajuste. Acá el expresidente Macri, representante de la derecha, acaba de publicar un libro que quiere el doble de ajuste, terminar con las empresas públicas, con meterle flexibilización laboral. Digo, hay un mundo hoy que realmente, producto de la guerra y de las carencias y de la alta inflación, no quiere más ajuste, claramente, ¿no? Mira, es muy fácil. Si lo que predican les beneficia, ya duden. Porque nosotros, o sea, yo soy economista, no soy muy tonto. Si hubiera querido hacer dinero, me hubiera hecho banquero. ¿Me explico? O sea, si tú quieres, pregonamos algo que no nos conviene en lo personal,
por las oportunidades que nos dio la vida, pero son cosas que creemos clamorosas: la justicia social, la equidad, la prosperidad para todos y todos. Pero esta derecha es muy hábil para crear narrativas que le benefician, y muchos aplauden, porque además es medio chic, ¿no? Ser liberal, suena hasta bonito, claro. ¿ya? Y no entienden que ser liberal, que tiene que ver mucho con individualismo, en la región más desigual del mundo, sencillamente que nos sigan dominando ellos, lo mismo de siempre. Es que la libertad, para ellos la libertad es la no intervención, que con tanta asimetría de poder significa que el pez gordo se coma al pequeño, que el luchador de 200 kilos sin árbitro masacra al de 50 kilos. Para nosotros, el progresismo, la libertad es la no dominación, y para eso hay que intervenir con acción colectiva, y el Estado, que es la forma de implementar esa acción colectiva, para dar oportunidades a todos y todos, para dar capacidades, educación, salud, empleo digno a todas y a todos, y que nadie te domine. Esa es la verdadera libertad. Pero muchos caen en los cantos de sirena de esta derecha, que crea una narrativa en función de sus intereses. Yo les pregunto a los televidentes, díganme en el libro de Macri si hay una coma, una vocal que perjudique sus intereses, o todo está en función de sus intereses. Si todo está en función de sus intereses, duden muchísimo lo que está diciendo. Buenas noches, Correa. Bueno, voy a aprovechar también que tenemos un economista aquí en el piso. En Argentina estamos con un problema muy grave de inflación, este año proyectada ya en torno a un 100%. ¿Cómo combatir la inflación justamente sin tomar de esas recetas neoliberales que predican siempre un ajuste, ¿no? para combatir justamente la inflación? O sea, el neoliberalismo parte de que la inflación, o sea, es exceso de demanda, para un componente de la demanda es el consumo, para el consumo hay que venir ingresos, entonces hay que reducirle ingresos a la gente con menores salarios reales y todo aquello, ¿no? El ajuste siempre viene por la disminución de la capacidad de compra, y sobre todo clase media más pobre, los ricos siempre pasan indemnes en todo esto. En todo caso, el problema es complejo, es una inflación por costos. Rusia, Ucrania, importada en gran medida. Argentina es un país tradicionalmente, o sea, que ha tenido altas inflaciones. Alberto Fernández recibió el país con 52, 54% de inflación. La inflación interanual está en 84, 86% y probablemente alcance el 100%, lo cual es muy, muy alto. Y también es un misterio, porque es verdad que hay un choque externo, pero es demasiada la inflación. Entonces parece que es una inflación por expectativas. La gente cree que va a haber mayor depreciación del peso y con ello mayor inflación, acumula dólares, aumenta demanda de dólares, y eso te genera presiones sobre el tipo de cambio, que te genera inflación. Sin embargo, tengo que estudiar un poco más el fenómeno, porque sí, no es una inflación tradicional. Hay un factor externo, ha habido inflación en todas partes del mundo por el conflicto Rusia-Ucrania, pero en Argentina ha sido demasiado el impacto inflacionario, y una de las explicaciones es expectativas de mayor depreciación e inflación en el futuro, y los agentes atacan el dólar, quieren acumular dólares, eso puede generar depreciación, ¿no? Ahora, está impactando también duramente el conflicto, la guerra Rusia y Ucrania. Se está transformando Europa en este momento, ¿no? En un campo de batalla donde ya prácticamente no hay energía, donde hay realmente una preocupación de Macron, de Alemania, por la falta de gas y por el encarecimiento de la energía, ¿no? Lo de que la gasolina. están informando sobre la primera ministra británica, yo creo que es el comienzo. Claro. Recién empieza el frío en Europa. Se va a disparar el costo de la calefacción por el costo de la energía, y vendrán muchos problemas. Ya hay problemas, ya hay gran insatisfacción con muchos gobiernos, ¿no? Se han cuadruplicado los precios en algunos países, España, etcétera, están subsidiando, ¿ya? Pero yo creo que lo peor está por venir, porque todavía falta el invierno. Y si sigue el conflicto, se va a disparar el precio de energía, el costo de esos servicios, y muchos otros gobiernos tambalearán, ¿no? Recién usted hablaba de los errores cometidos también por ustedes, en su momento también en el 2018 por el PT de Lula. El Pepe Mujica, nuestro amigo, dice: las derechas se unen por intereses y los progresistas nos dividimos por las ideas. Por principio. Y por principios. A la derecha la unen los fines, y a nosotros nos dividen los principios. Ahora, ¿cómo se supera eso? Porque realmente Madurez política, madurez democrática. pasa en todas partes. Sí, pero hay inmadurez, gran parte de vanidad, gran parte de ambiciones personales, gran parte de sentido de misión. La izquierda debe tener sentido de misión. Nuestra obsesión como políticos, esto debería ser para todos los políticos latinoamericanos, pero sobre todo para la izquierda, que debe ser garantía de autenticidad. Nuestra obsesión debe ser
no ganar la siguiente elección, no obtener espacios de poder. Sacar finalmente a nuestro pueblo de su desarrollo. 200 años son suficientes. El gran enigma de su desarrollo. ¿Por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? Hoy la izquierda se queja, somos el patio trasero de Estados Unidos. La primera pregunta es ¿por qué nosotros somos el patio trasero y ellos no? ¿Qué hicimos mal? Exacto. ¿Qué seguimos haciendo mal? Claro. Entonces, debemos tener sentido de misión. La misión no es que yo tenga mi carrera política, no es que ganar espacio de poder. La misión es sacar a nuestros pueblos de su desarrollo. Y si para eso tengo que ser el presidente de la República, el que lleve el café, debo estar dispuesto a eso. Pero lamentablemente hay muchas vanidades, muchas ambiciones que se pueden dar en la derecha. Ellos tienen otros objetivos. Pero en la izquierda, si hay izquierda auténtica, creo que no caben esos comportamientos. A ver si le puedo hacer una pregunta complicada y que la respuesta sea... A las anteriores no eran complicadas, eran las fáciles. Peloteo de calentamiento. Hay varias personas que piensan que, dado que hay una economía bimonetaria, el dólar se usa muchísimo, lo ideal sería dolarizar la economía. Hay algunos países como Ecuador que han pasado por eso, que tienen todavía la economía dolarizada. Si se puede responder, ¿cuál es el beneficio y cuál es la contra? Todo tiene costo-beneficio, pero sobre todo para países en vías de desarrollo, el neto es negativo, totalmente. ¿Por qué? Ya te lo explico. Beneficio. Controlar la inflación, sin duda, un cambio fijo extremo, como la convertibilidad, hasta que aguantó, controla la inflación. Transparenta cuentas públicas, facilita la inversión extranjera, aunque no es la última Coca-Cola en el desierto. Pero los perjuicios, el principal perjuicio es el talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo, y Argentina es un ejemplo de eso. No es el sector fiscal, eso es ideológico, es el sector externo. ¿Por qué no se habla de eso? Porque significa controlar importaciones, controlar el bobo-aperturismo y atentar contra el corazón del neoliberalismo, el libre comercio. Pero el verdadero problema de los países en vías de desarrollo es la cuenta corriente. Básicamente la balanza comercial, pero tiene otros componentes la cuenta corriente, ¿no? Exportaciones e importaciones. Y eso es lo que les está pasando también. Ese es un factor para presiones sobre el dólar y a su vez presiones inflacionarias. Argentina no está teniendo un mal crecimiento, el interanual está cerca del 7% y este año probablemente solo este año va a ser 4%, pero hay la industria importa muchos insumos, la farmacéutica, mucha falsa industria, ¿ya? Que prácticamente importan todo y lo arman aquí. Entonces, ese proceso de crecimiento implica importaciones, eso implica presión en el sector externo, implica depreciación de la moneda, si es que tiene moneda nacional. Si es que tienen tipo de cambio, se elimina ese instrumento, ¿ya? Y te puede estallar el sector externo. O sea, el mejor instrumento para controlar desbalances externos, que es el talón de Aquiles, no es el sector fiscal, no es el déficit fiscal, es el sector externo, claro, que es el talón de Aquiles de todo país en vías de desarrollo, es el tipo de cambio. Con la dolarización estás renunciando a ese instrumento y es suicida. Y si quieres ya en la parte teórica, ¿no? Para tener una moneda común, y mira que Europa tiene una moneda extranjera, mira que Europa tiene moneda común. Claro. El Banco Central, aunque ya sabe dónde está Grecia. La Federal Reserve de Estados Unidos le pregunta dónde está Ecuador, te dice en África. Para tener una moneda extranjera, debes tener los mismos ciclos que ese país extranjero. Pero si tenemos diferentes ciclos que Estados Unidos, por ejemplo, cuando sube el precio de los commodities, de los alimentos que exporta Argentina, si Estados Unidos es importador, que es exportador de alimentos, pero te pongo, más claro es con el petróleo. Es importador de petróleo, cuando sube el precio del petróleo de Ecuador, nosotros estamos bien, ellos están mal, ¿ya? Probablemente quieran depreciar la moneda para reactivar su economía, pero a nosotros nos aumenta presiones inflacionarias eso. Por otro lado, si ellos están bien y nosotros estamos mal porque bajó el precio del petróleo, ellos querrán apreciar la moneda para controlar un poquito los problemas inflacionarios cuando nosotros requerimos mayor competitividad para reactivar la economía. Entonces, cuando no tienes ciclos comunes, ¿no? Ciclos similares, que depende también de la estructura de la economía y son totalmente diferentes las estructuras de la economía, la única forma de compensar eso es movilidad laboral. Por eso Texas puede tener la misma moneda que, digamos, Dakota, porque si hay un problema en Texas, los trabajadores de Texas van a trabajar a Dakota o viceversa. Pero ¿qué movilidad tenemos entre Ecuador y Estados Unidos? ¿Qué movilidad tenemos entre Argentina y Estados Unidos? Y no tenemos los mismos ciclos económicos. Es una torpeza enorme a nivel teórico y a nivel incluso técnico y a nivel de soberanía, porque la moneda es un símbolo de soberanía de un país, total, además de ser el principal mecanismo de coordinación económica y social. Entonces los costos son mucho mayores que los beneficios. Bueno, muy informado está, ¿eh? En cualquier momento lo tenemos como ministro de Economía de Argentina. En cualquier momento lo tenemos ministro de Economía de Argentina. Yo hice mi tesis sobre Optimum Currency Area, sobre
áreas monetarias óptimas. Ah, me va bien. Mi tesis de doctorado. Rafael, un gustazo, ¿eh? El gusto Mucha ha sido mío, gente. muchas gracias. Víctor Heredia le manda un abrazo enorme, lo está mirando. Y lo puse a la interpretación que tiene Cómo será Patria, donde nos colaboró Víctor. Un inmenso abrazo, Víctor. Ojalá algún día podamos cantar juntos. Es que es muy para buen estropearte tu cantante. presentación. Es muy buen cantor, además. No, yo no soy buen cantor. No, ese es un Muy abuso de bien. poder que cometía como presidente. Ahora tengo que pedir permiso. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes.